Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre y Dios nuestro, qué alegría es estar en tu casa de adoración, en tu santo sábado. Te agradecemos tanto que la lluvia se haya detenido y que hayamos podido ver el sol esta mañana. Te pedimos, Padre, que la luz del Señor Jesús irradie en este lugar. Te pido, Padre, que nos hables a nuestras mentes y corazones al tiempo que estudiamos esa historia trágica en varios sentidos del rey Saúl, que nos ayudes a aprender las lecciones que serán útiles en nuestro caminar personal con Jesús. Te agradecemos, Padre, por escuchar y contestar nuestra oración, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio hoy es La rebelión es como la brujería. Varios de ustedes han expresado que este título es bastante intrigante. En realidad, el título no es mío. Es tomado directamente del libro de Primera de Samuel, donde se relata la historia del rey Saúl. Quiero empezar nuestro estudio esta mañana yendo a Primera de Samuel capítulo 9. Los invito a que vayan conmigo allí. Vamos a estar más que nada en Primera de Samuel en nuestro estudio de hoy. Primera de Samuel capítulo 9 y quiero que empecemos con el versículo 2. Aquí tenemos una descripción física de Saúl. Dice allí, y tenía él, refiriéndose al padre de Saúl, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces podemos imaginar a Saúl muy apuesto y muy imponente debido a su estatura. Su cabeza y hombros por encima de todos los demás hombres. Pero esto no se le subió a la cabeza de Saúl, por lo menos al principio. Porque se nos dice que cuando Dios escogió a Saúl como rey de Israel, éste manifestó un espíritu de humildad y indignidad. En 1 Samuel 9, 21 y 22 se nos dice lo siguiente. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? ¿Por qué habría Dios de escogerme como el rey de Israel? Soy de la tribu más insignificante y de la familia más insignificante. No estoy calificado para ser el rey de Israel. Entonces, a pesar de su apariencia imponente y a pesar de su atractivo, él sentía su propia indignidad cuando fue llamado a ser rey de Israel. Pero a pesar de su indignidad, aceptó el llamado de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 10, se nos dice que cuando aceptó el llamado de Dios y se convirtió en el rey de Israel, experimentó una verdadera experiencia de conversión. De hecho, en 1 Samuel 10, 6 y 9, se nos dice lo siguiente. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Por cierto, eso se llama conversión. Uno se convierte en una nueva persona. Luego en el versículo 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón a Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Es decir, Dios convirtió a Saúl en otro hombre, le dio otro corazón, le dio un corazón nuevo, experimentó la conversión. De hecho, se nos dice que a Saúl también se le dio el don de la profecía. Noten en 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, el versículo siguiente dice, y cuando llegaron allá al collado,
He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Ahora, el pueblo se enloqueció cuando Saúl fue presentado ante ellos. Tal vez por su apariencia física, cabeza y hombros por encima de todos. No se dieron cuenta que lo que Dios buscaba era alguien que tuviera humildad y un sentido de poca valía. Alguien que hubiera experimentado la conversión y que hubiera recibido un nuevo corazón, alguien que pudiera gobernar a Israel con sabiduría. Pero en 1 Samuel capítulo 10, versículos 23 y 24, se nos dice lo que impresionó al pueblo. Dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, hasta Samuel estaba impresionado. ¿Habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el Rey! Impresionados por su apariencia física externa, e incluso Samuel lo estaba, y llegó a enredarse en esta razón por la cual exaltar a Saúl. Ahora, es importante notar que cuando Saúl empezó a gobernar, recibió una lista de instrucciones escritas acerca de cómo gobernar de manera piadosa. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, se nos dice lo siguiente. Samuel recitó luego al pueblo de las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. En realidad, este era una copia del libro de Deuteronomio, el cual tenía las bendiciones y maldiciones del pacto, el cual le decía al rey cómo comportarse, cómo gobernar sabiamente. En otras palabras, Saúl tenía revelación escrita en cuanto a cómo gobernar a Israel. Pero no solo tenía revelación escrita, también tenía un profeta en su medio. Podríamos decir que Samuel era su profeta personal. Él acompañaba a Saúl a donde quiera que iba. Entonces, Saúl no solo tenía el beneficio de instrucciones escritas del Señor, también tenía el beneficio de un profeta en su medio para iluminar y para describir y para amplificar lo que estaba escrito en ese libro. Al principio de su mando, Saúl manifestó un carácter maravilloso. El carácter de un hombre convertido. De hecho, cuando fue coronado como rey, hubo un grupo de rebeldes que estaban muy infelices al respecto. En 1 Samuel capítulo 10, versículos 26 y 27 se nos dice, y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabat, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Hubiera sido muy fácil que Saúl dijera, ¿no quieren reconocerme? Me encargaré de ustedes. Pues él era el rey, básicamente hubiera podido hacer lo que quisiera. Pero mostró moderación y calma, no actúa bruscamente. Y luego Saúl entra a su primera batalla, la batalla contra los amonitas. Se nos dice que ganó una victoria tremenda sobre ellos. Después de esto, y claro que todos estaban emocionados, así que le dijeron a Saúl, ¿sabes qué deberíamos hacer ahora? Deberíamos ir por esos perversos que no pensaron que serías buen rey y que podías traernos la victoria, y deberíamos matarlos a todos. E incluso, cuando Saúl, más adelante en su vida, mostró tosquedad y se apresuraba a actuar sin pensar, encontramos que Saúl dijo, y estas palabras se encuentran en 1 Samuel 11, versículo 13, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Noten que le da la gloria y la honra a Dios. Noten que no actúa rudamente. De hecho, es benévolo hacia sus enemigos, quienes podrían amenazar su trono.
es muy importante que nos demos cuenta que en un contacto que tuvo Saúl con Samuel, el último le dijo que deberían verse en Gilgal. Es decir, Samuel le dijo, voy a ir a Gilgal, voy a verme contigo allí, espera hasta que llegue para hacer el sacrificio. Yo haré el sacrificio cuando llegue. 1 Samuel capítulo 3 versículo 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Es decir, el profeta está diciéndole que no haga sacrificios hasta que él llegue. Es la palabra del Señor, es un mandamiento del Señor. Y de repente empezamos a detectar un defecto serio en el carácter de Saúl. Tenía problemas obedeciendo estrictamente los mandamientos y la palabra del Señor. Pasó así. Los filisteos habían subido contra los israelitas. Tenían 30,000 carrozas y 6,000 jinetes, además de todo el pueblo en su ejército. En el capítulo 13, versículos 6 al 9, se nos dice que los enemigos eran como la arena del mar. Y claro, Israel estaba lleno de miedo, por lo que muchos de los soldados que Saúl tenía empezaron a desertar. Eran originalmente 3,000 y al final hubo solo 600. Y Saúl dijo, todo mi ejército se irá y los filisteos nos podrán derrotar. Así que necesito estar seguro de la bendición de Dios. Por lo que, en contra de la orden explícita de Dios, encontramos que Saúl decidió que ya no podía esperar más a Samuel. Y se nos dice que decidió ofrecer los sacrificios sobre el altar. Aquí encontramos a Saúl como un hombre que no actuó con base en principios, sino con base en impulsos, creyendo que el fin podía justificar los medios. Un hombre que no tenía fe en la palabra de Dios, pues Dios había dicho a través de Samuel, iré y ofreceré los sacrificios y Dios estará con Israel. Pero desobedeció la orden explícita de Dios y actuó por impulso y no por fe en la palabra de Dios. Y justo después de haber ofrecido los sacrificios, Samuel apareció. Samuel le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Es más, leámoslos en 1 Samuel capítulo 13, iniciando el versículo 11. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, noten esto, Saúl está diciendo las circunstancias exigieron que desobedeciera la palabra de Dios. La situación exigió que cambiara el plan de Dios y usara el plan B. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Es decir, las circunstancias exigieron que desobedeciera la orden explícita de Dios. Ahora noten, entonces Samuel dijo a Saúl, neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Es decir, has desobedecido la palabra de Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Verán, Saúl no era el tipo de persona que decía, Dios nos manda a hacer cosas así, y yo la haré así sin importar las circunstancias. Simplemente haré lo que Dios dice y que las fichas caigan donde caigan. Él sintió que a veces era necesario violar la palabra de Dios porque la situación lo exigía. Podríamos decir que era un eticista situacional. En otras palabras, una ética tipo Robin Hood, quien le robaba a los ricos para darle a los pobres. Yo sé que Dios dice que uno no debe robar,
pero siempre y cuando uno les dé a los pobres, entonces no pasa nada, está bien. Y así es que Saúl veía las cosas. Ese fue el primer paso hacia abajo por esa pendiente resbalosa que llevó a Saúl a la perdición. Notemos este defecto en su carácter, que no vivía de toda palabra que salía de la boca de Dios. Tomaba las circunstancias y les permitía que dictaran lo que debía o no hacer. Luego vamos al capítulo 14. Aquí encontramos otro paso hacia abajo por la pendiente resbalosa. Verán, Jonatán se levantó contra los filisteos y obtuvo una importante victoria sobre ellos. De hecho, Jonatán solo mató a 20 o más filisteos y Dios se encargó de los demás, porque en el capítulo 14 se nos dice que las espadas de los filisteos se volvieron en contra de ellos mismos. Hubo confusión en el campamento y empezaron a matarse entre ellos. Y Saúl, claro, había hecho un juramento en el que dijo: hasta que no me haya vengado de los filisteos, nadie comerá o beberá nada. Todos ayunarán hasta la tarde, es decir, hasta la caída del sol. Eso fue un decreto que Dios no le había dado a Saúl. Verán, él estaba dando juramentos y decretos en cuanto a lo que debían o no hacer sus soldados. Y sucedió que los soldados que Saúl tenía y que habían sido dirigidos por Jonatán, fueron a una zona forestal y estaban muy hambrientos porque habían estado en batalla. Y de repente encontraron una zona en el bosque donde había miel escurriendo por un árbol, cayendo de algún lugar, de un panal. Y claro, ellos conocían ese juramento que Saúl había hecho, que decía que nadie podía comer o beber nada hasta la caída del sol, hasta el atardecer. Así que, aunque los soldados estaban agotados, obedecieron la orden del rey Saúl, la orden irracional del rey Saúl. Pero verán, Jonatán no había escuchado acerca de esa orden o este juramento. Así que él vio un panal y le metió una vara y lamió la miel. En la escritura se nos dice que los ojos de Jonatán se pusieron brillantes por la miel. Es decir, su fuerza fue recuperada. Luego le dijeron, por cierto, ¿sabías que Saúl, tu padre, dijo que nadie podía comer o beber hasta la caída del sol bajo pena de muerte? Y Jonatán dijo, no sabía que había hecho ese juramento o dicho eso. Dijo además, es un decreto irracional, porque los soldados estaban luchando duro. ¿Por qué deberían ayunar? ¿Por qué no pueden beber? En otras palabras, era un decreto irracional, ese que Saúl había dado. Bien, luego Saúl dijo, vamos a terminar con los filisteos. Y claro, entre ellos había un sacerdote y Saúl dijo, creo que deberíamos consultar al Señor antes de ir a terminar con los filisteos. El trabajo está casi terminado, pero deberíamos ir y quizás acabar con los demás. De modo que el sacerdote dice, preguntémosle al Señor para ver si esa es su voluntad. Y allí, en la historia del capítulo 14, se nos dice que Dios no le contestó a Saúl. Dios no dio respuesta. Lo que Dios está diciendo es, estoy bastante preocupado y perturbado por el hecho de que hayas hecho un juramento y dado ese decreto de prohibir que tus propias coman o beban nada. Eso no es mi orden, fue tu palabra, tu orden. Debiste permitirles comer y beber. Así que Saúl toma el silencio de Dios como señal de que alguien ha pecado en contra de su juramento. Resumiendo, se descubre que Jonatán había comido un poco de miel en el bosque, por lo que Saúl le dice a Jonatán, hoy mismo morirás, pues has violado mi juramento. Empezamos a detectar un defecto muy interesante en Saúl. No se rige por la palabra de Dios, pero cuando da una palabra espera que todos hagan lo que mandó bajo pena de muerte. De no ser por el hecho de que los soldados y el pueblo se pusieron al lado de Jonatán, eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 14 y versículo 45, dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive el Señor, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios.
Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Empezamos a detectar que Saúl se está volviendo un poco irracional. Violaba la palabra de Dios con impunidad e imponía su propia palabra o juramento bajo de pena de muerte. Pero estos solo eran los primeros pasos en el camino a la perdición. En 1 Samuel capítulo 15 encontramos que Saúl sube contra los amalecitas y Dios le da unas instrucciones específicas en cuanto a qué hacer con ellos. En el capítulo 15, versículo 1 al 3 y de 1 Samuel, encontramos estas palabras. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras del Señor. Está siendo bastante claro, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Está haciendo la voluntad de Dios declarada claramente? Absolutamente. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Qué significa la palabra todo? Justamente es todo. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Incluso da lista de animales que deben morir. Pero se nos dice que una vez más Saúl desobedeció la palabra explícita de Dios, la orden explícita de Dios. 1 Samuel 15, versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y al lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando pasa esto, Dios agoniza. Es interesante notar cómo en los siguientes versículos se revela la actitud de Dios con tanta claridad, así como la de Samuel. Noten los versículos 10 y 11. Dice, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Noten esto, ha dado una vuelta en U, estaba convertido y ahora se está devolviendo. Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y luego de que Samuel y el Señor se dolieran por esta situación en la que Saúl ha violado descaradamente la orden de Dios y ha hecho cosas como le ha parecido, obviamente con buenas intenciones, según notaremos, al día siguiente Samuel va a verse con Saúl. Y quiero que noten, es un pasaje más bien largo, pero es muy poderoso. 1 Samuel 15, empezando por el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. Oh, ahora no solo está violando las órdenes de Dios, sino que está... ¿Qué? ¿Qué está haciendo abiertamente? Está mintiendo. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas o bramido de vacas es este que yo he oído con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Noten, ellos los han traído de Amalek. Otra falla. Él no se hacía responsable por sus propias acciones. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y ahora noten, había una buena razón. Había una buena razón, Samuel, para sacrificarlas al Señor tu Dios. ¿Tengo intenciones sinceras al obedecer lo que Dios dice? Por cierto, ¿esto se llama racionalización? Se llama justificar el pecado bajo
el pretexto de que estamos haciendo lo que Dios dijo que deberíamos hacer. Y luego dice, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿qué le está diciendo? ¿Alguna vez fuiste humilde? ¿Alguna vez fuiste dispuesto a seguir mi voluntad? Pues yo te dije que no debes sustituir mi palabra por la tuya. No eres un racionalizador, no eres un mentiroso como ahora. Le dijo, cuando eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Sabías que es malo hacer incluso lo que consideras bueno bajo buenos pretextos cuando Dios ha dicho no lo haga? Noten esto, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor. Esto realmente es autojustificarse, ¿no? Está diciendo, estás equivocado, he obedecido la palabra del Señor. O la voz del Señor. Y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído de Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y ahora noten, mas el pueblo tomó del botín. Les pasó la bola a ellos. Ovejas y vacas, las primicias del anatema, y los hicimos con buena razón, Señor, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. ¿Han empezado a detectar una serie de fallas en el carácter de Saúl? Lento, pero seguramente está retrocediendo en su experiencia de salvación. ¿Saben? Hay gente que dice que una vez que uno es salvo, uno no puede perderse. Esta es una de las historias más poderosas en las Escrituras, en donde vemos que sí podemos perdernos después de ser salvos. Uno puede nacer de nuevo y perderse si uno no persevera hasta el fin, como dicen las Escrituras. Ahora quiero que noten la respuesta de Samuel. La encontramos en el versículo 22. De aquí viene nuestro título. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? ¿Dios se preocupa tanto por los rituales y ceremonias y prácticas religiosas como con que obedezcamos su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, obedecer es mejor que los rituales o las ceremonias. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora noten, nos habla de rebelión. En este punto, ¿era Saúl rebelde en contra de la voluntad claramente revelada de Dios? Absolutamente, porque como pecado de hechicería es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y uno dirá, ¿cómo puede ser la rebelión igual a la hechicería? Llegaremos a eso en un momento. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, ven, constantemente tenemos la idea de que rechazó la palabra del Señor y seguía su propia palabra, su propia voluntad. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego, claro, Saúl se arrepiente. Noten lo que encontramos en los versículos 25 al 31. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. ¿Ven lo que hace? ¿Ese es un arrepentimiento verdadero? El verdadero arrepentimiento significa ya no pasó más la bola. Yo soy el culpable, nadie más, pero está diciendo, si transgredí la palabra del Señor, su mandato, pero fue por el pueblo.
Versículo 25. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. En otras palabras, está arrepentido es porque va a perder su reinado. No lamenta haber violado el mandato ni tampoco está verdaderamente arrepentido por lo que hizo. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seáis rey sobre Israel. Y uno puede ver la desesperación de Saúl y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Esto era un falso arrepentimiento. Era como el arrepentimiento de Judas, quien fue y lanzó el dinero cuando vio que su plan le había salido mal. Es decir, era un arrepentimiento por las consecuencias del pecado, no por el pecado en sí. Dios ya estaba, en este punto, escogiendo al sucesor de Saúl. De hecho, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dice algo muy interesante a Samuel. Como Samuel había quedado impresionado por la estatura física de Saúl, notemos lo que dice en 1 Samuel 16, 7. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Es decir, no hagas lo que hiciste con Saúl, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y luego viene la parte más trágica de la historia de Saúl. Este racionalizador, este mentiroso, este individuo que culpa a otros, este individuo que tiene la tendencia de ir constantemente en contra de la voluntad expresa de Dios, este individuo que sustituye los mandatos de Dios por sus palabras y juramentos bajo pena de muerte, se nos dice que como resultado un espíritu maligno empezó a atormentar a Saúl. ¿Recuerdan que es igual a la rebelión? A la hechicería. Cuando uno fracasa en escuchar la palabra de Dios, uno termina escuchando la palabra de otro espíritu. Cuando uno deja de estar bajo el control de Dios y uno se rebela contra Dios, otro espíritu viene a controlarlo a uno. Uno del mundo de lo oculto, cuyo nombre es el adversario. Es algo bien arriesgado ir en contra de la palabra clara y revelada de Dios. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, se nos dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Noten que sí tenía el Espíritu del Señor y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Cuando dice que era de parte del Señor significa que Él lo permitió. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Pero incluso en este punto no se había cerrado el tiempo de gracia para Saúl, porque se nos dice en el versículo 23 que hubo periodos en los que David venía y tocaba el arpa ante Saúl, haciendo que ese espíritu se fuera. No estaba totalmente ni completamente poseído, todavía había esperanza para él. Noten el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Ven? Su destino se balanceaba. Todavía podía regresar a la condición en la que se encontraba en el momento de su conversión. El espíritu lo atormentaba, pero no lo había poseído. Pero luego David lucha contra Goliat y obtiene una victoria decisiva. Y las mujeres de Israel empezaron a cantar las glorias de David. Ahora podemos ver otro efecto de Saúl, el cual no permite que el Espíritu Santo derrote en su vida. Verán, él está aferrándose a estas tendencias y a estos pecados. Él no permitió que el Espíritu Santo se deshaga de ellos. De hecho, allí se nos dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¿les di la referencia?
La referencia es 1 Samuel 18, 7 al 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Ahora Saúl empezó a tener un espíritu de celos, de ira, y está mirando con desprecio. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día no tuvo paz, porque siempre miraba con desprecio pensando que David iba a quitar su lugar. Y luego, en vez de permitir al Espíritu Santo que sometiera esta tendencia en su vida, les permitió a los celos convertirse en ira, y empezó un asalto en contra de David. De hecho, en 1 Samuel capítulo 18, versículos 10 y 11, se nos dice que Saúl trató de matar a David. La ira ahora se manifestó en un acto maligno, porque así dice la Biblia, que aquel que se enoja contra su hermano ya ha cometido asesinato en su corazón. Dice allí: aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, pero ahora noten que la música no va a expulsar ese espíritu maligno que lo atormentaba. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Y luego, claro, Saúl usa otros medios para tratar de deshacerse de David. Lo manda a una misión peligrosa contra los filisteos con la esperanza de que lo maten. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 18, versículo 17. Luego da a su hija en matrimonio a David para poder tener un acceso más íntimo a David. Y luego, claro, tenemos la historia de 1 Samuel capítulo 19, versículos 5 y 6, donde Saúl trata de clavar a David contra la pared una segunda vez. En los versículos 9 y 10 se nos dice, con respecto a este evento de querer arrojarle la lanza, o de hecho hacerlo, dice: y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y luego, por supuesto, vemos el carácter tremendo y horrendo de Saúl, lo mucho que ha caído, por así decirlo, con lo que sucedió en la ciudad de Nob. Es decir, Saúl hizo que mataran al sumo sacerdote, hizo que mataran 85 de los sacerdotes, hizo que mataran a todo hombre, mujer y niño, y destruyó por completo la ciudad simplemente por haber sospechado que el sumo sacerdote simpatizaba con David, su enemigo. Y así, en los siguientes capítulos de 1 Samuel encontramos a David siendo perseguido despiadadamente por Saúl, cual bestia salvaje. Y luego llegamos al trágico final de la vida de Saúl. ¿No es esta una historia triste? Es decir, es tan triste. Anoche se me salieron 1 o 2 lágrimas cuando estaba sentado terminando lo que iba a compartir con la congregación esta mañana. Alguien que había tenido un inicio tan brillante, pero que por estos defectos tan serios en su carácter, los cuales no le permitió al Espíritu Santo vencer y conquistar en su vida, cayó por esa pendiente resbalosa hacia la destrucción y la perdición. Así que ahora viene el último capítulo de la vida de Saúl. ¿Recuerdan a qué es igual la rebelión? A la hechicería. Ahora Saúl va a vivir las palabras de Samuel. En 1 Samuel 28 encontramos a Saúl yendo a contactar a una bruja. Como pecado de hechicería es la rebelión. Él se ha rebelado en contra de Dios, ha pisoteado sus mandamientos, se ha glorificado a sí mismo, se ha llenado de celos, se ha llenado de ira, ha permitido que todos los rasgos malvados de su carácter se manifiesten, cuando debió haber permitido que la influencia dominante del Espíritu Santo los venciera. Ahora viene el clímax de su vida. Dios no le responde ni por el Urim ni por el Tumim.
ni por profeta, ni de manera alguna, de ninguna de las maneras tradicionales. Así que va a consultar a la bruja de Endor. Es interesante, no voy a leer los versículos, pero ¿sabían que la palabra hechicería que leímos en 1 Samuel 15:23 es la palabra hebrea Kesem, la cual se usa en el capítulo 28, versículo 8, donde Saúl le dice a la bruja: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. La palabra adivinación allí es practicar la hechicería al tratar de comunicarse con los muertos para decir lo que va a pasar porque el Señor no me lo va a decir. La rebelión lleva ¿a qué? A la hechicería. La rebelión es como la hechicería y la terquedad es como la idolatría. Una declaración impresionante. Dice en 1 Samuel 28, 8 y 9, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines. Esta es la versión Reina Valera de 1960. Yo te ruego que me adivines. De hecho, es la misma palabra Kesem que se usó en 1 Samuel 15:23 y que implica hablar con los espíritus. Te ruego que me adivines y me hagas subir a quien yo te dijere. Y claro, el supuesto espíritu de Samuel sube, aunque no es realmente Samuel. Es un espíritu malvado, el enemigo disfrazado de Samuel, quien ahora hablará con Saúl. Ellen White tiene un comentario bastante perspicaz en cuanto a esto. Ella dice en Conflicto y Valor, página 172, Saúl sabía que con ese último acto de consultar a la pitonisa de Endor, cortaba el último hilo que lo sostenía a Dios. ¿Ven? Hasta este punto todavía hubiera podido ser influenciado por el Espíritu Santo. Sabía que si antes no se había separado voluntariamente de Dios, ese acto sellaba esa separación y lo hacía definitiva. Había hecho un acuerdo con la muerte, un pacto con el infierno. La copa de su iniquidad estaba llena. Y luego, tengo que decirles acerca del final de Saúl. Cometió suicidio, cayendo sobre su propia espada. Luego su cuerpo fue encontrado por los filisteos en el campo, quienes le quitaron la armadura, lo decapitaron, llevaron su cabeza al templo de Dagón, donde lo exhibieron colgado, y luego arrastraron sus cuerpos hasta Bet-San y lo colgaron con cadenas para que las aves del aire lo comieran. De no haber sido por unos amigos de él de Jabes en Galaad, quienes rescataron su cuerpo y le dieron una sepultura apropiada, hubiera sido devorado por las aves del aire. Una trágica historia. Una historia que nos habla, pues tal vez hayamos tenido un buen inicio, pero la Biblia dice que aquel que persevera hasta el final será salvo. Ellen White dice que un solo pecado acariciado anulará todo el poder del Evangelio en nuestras vidas. Y por cierto, sería descuidado si no mencionara uno de los sermones de esta serie. Hay un impresionante paralelo entre Judas y Saúl. Ambos tuvieron un buen comienzo. Ambos fueron escogidos por Dios. Ambos eclipsaron a todos los demás en estatura y habilidad. Eso lo compartimos. Pero ambos se llenaron de arrogancia, orgullo y sed de poder. Ambos desearon ser alabados y elogiados. Ambos estuvieron constantemente luchando contra la voluntad de Dios. El diablo pudo entrar en el corazón de ambos. En ambos puso el intento de matar. En el primer caso a David, en el otro al hijo de David. En ambos casos, después del hecho, ambos se arrepintieron, pero de manera falsa, y ambos se suicidaron.
En el caso de Judas, la Biblia dice que los perros se comieron su cuerpo, así como las aves se comieron al cuerpo de Saúl. Pues estos dos individuos fueron por el mismo camino. En otro sermón ya estudiamos sobre el carácter de Judas en los Evangelios. Es interesante notar que el Salmo 109, donde se habla sobre la experiencia de Saúl, y es citado por el Señor Jesús hablando de Judas, este salmo habla sobre alguien que ocupa una posición. Alguien que ocupa la posición de Saúl es aplicado por Jesús para hablar de alguien que ocupa la posición de Judas cuando Matías fue elegido. Leámoslo, Salmo 109, versículos 6 al 9. Pon sobre él al impío, y el adversario esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Esto fue cierto para Saúl. Sean sus días pocos. Es decir, no va a alcanzar el número completo de sus años. Y tome otro ¿qué? Su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esa fue una profecía divina acerca de Judas, pero de acuerdo a los estudiosos, el contexto histórico es el de la experiencia de Saúl, pues él prefiguraba la experiencia de Judas. Ahora, amigos, la Biblia nos dice que es algo arriesgado ir más allá de la palabra de Dios, cambiarla, sustituirla, no seguirla como está escrita, como Dios nos la habla. Vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Se dan cuenta que esto mismo sucederá al final de los tiempos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Habla sobre el anticristo final. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Noten lo que dice. Inicuo cuyo advenimiento es por obra del diablo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Noten esto. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por no haber recibido la verdad, como Saúl, porque no obedecieron los mandamientos de Dios, como Saúl. Dice, por esto Dios les envía, ¿qué? Un poder engañoso. No significa que Dios los condene, significa que ellos se apartan de Dios y como resultado, Él le permite al diablo controlarlos. Así como con Saúl. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que se nos dice que al final del tiempo, aquellos que no recibieron el amor de la verdad, eventualmente Dios se apartará y un poderoso engaño se apoderará de ellos, así como pasó con Saúl. Esa es la razón por la cual en Apocalipsis 18, si vamos allí juntos, Apocalipsis 18, hablando de Babilonia. Por cierto, Babilonia se refiere al cristianismo apóstata, ¿saben eso? ¿Cierto? Que Babilonia se refiere al cristianismo apóstata. Aquellos que pisotean el sábado del Señor, incluso cuando Dios dice que el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Al final del tiempo habrá muchos que dirán, vamos a sustituir la palabra de Dios con nuestra palabra, y pisotean los mandamientos directos de Dios. Ahora noten lo que pasa como resultado. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vaya descripción de Babilonia. Por haber rechazado la verdad de Dios, ¿se ha llenado de qué? De demonios, de acuerdo a esto. En otras palabras, aquel que no permite que su vida esté bajo el control de Dios, inevitablemente estará bajo el control de otro espíritu. Permítanme leer un par de declaraciones para terminar. Conflicto de los siglos, página 34. Todo rayo de luz que desprecia
Toda admonición que se desoye y rechaza toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia del demonio. Poderosa declaración. Por eso es que la Biblia dice que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, Ellen White habla del pecado imperdonable. Algunas personas preguntan, ¿cuál es el pecado imperdonable? Este se dio cuando Saúl llegó al punto de consultar a la bruja de Endor. En ese punto fue imperdonable, pero antes de eso él iba cayendo, endureciéndose, pero cuando fue a consultar a la bruja, la rebelión y la hechicería se unieron. El pecado imperdonable es una combinación de una serie de desobediencias a la voluntad de Dios. Ellen White dice que tanto en el mundo físico como en el espiritual existe la misma ley. Ahora, el que mora en tinieblas finalmente perderá la capacidad de ver. Eso es cierto. Es físicamente cierto. Aquel que mora en tinieblas finalmente perderá la capacidad de ver. Queda encerrado en la oscuridad más profunda que la de medianoche. El mediodía más brillante ya no puede brindarle luz al tal. Camina en tinieblas sin saber hacia dónde va, pues las tinieblas han cegado sus ojos. A través del pecado persistentemente acariciado, voluntariamente ignorando las plegarias de amor divino, el pecador pierde el amor por lo bueno, el deseo de Dios, la misma capacidad de recibir la luz del cielo. La invitación de la misericordia aún llena de amor, la luz brillando tanto como la primera vez que posó sobre su alma, pero la voz cae en oídos sordos, la luz en ojos ciegos. Ninguna alma es abandonada por Dios, entregada a su propio camino, siempre y cuando haya una esperanza en su salvación. El hombre se aleja de Dios, no Dios del hombre. Nuestro Padre Celestial nos sigue con apelaciones, advertencias y promesas de compasión, hasta que las oportunidades y los privilegios se vuelven en vano. La responsabilidad yace en el pecador. Al resistirse al Espíritu de Dios hoy, el pecador prepara el camino para resistirse a la luz una segunda vez, cuando viene con todavía mayor fuerza. Así pasa de una etapa de resistencia a otra, hasta que al fin la luz fracasa en impresionar y deja de responder del todo al Espíritu de Dios. Entonces, incluso la luz en su interior se vuelve oscuridad. La misma verdad que conocemos se ha vuelto tan pervertida que aumenta la ceguera del alma. Palabras aleccionadoras. Es como un reloj de alarma. ¿Qué pasa si uno se queda dormido ante la alarma de un reloj las veces suficientes? Llega el momento en que la alarma suena y uno no lo escucha. Verán, la voz de Dios es como un reloj de alarma. Dice, despierta, dame tus pecados. Permite que mi espíritu entre en ti y subyugue las pasiones de tu vida, los defectos de tu carácter. Permíteme entrar y rectificarlos. Desafortunadamente la gente muchas veces dice, bueno, esto lo puedo hacer esta vez, luego lo venceré. Me recuerda la historia de Gulliver. ¿Recuerdan los viajes de Gulliver? Cuando entró a la tierra de la gente pequeña y lo empezaron a atar con hilos. ¿Recuerdan? Y Gulliver dice, son solo hilos. Yo puedo romper unos hilos. Pero, ¿qué pasa si uno tiene suficientes hilos alrededor? Los hilos se convierten en una soga, pues esta está hecha de un montón de hilos.
Así que lo que sucede es que estamos atados, de acuerdo a la Biblia, con los hilos de nuestro propio pecado. Y no hay escape. Eso es lo que el Señor quiere evitar que suceda en nuestras vidas. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos obedeciendo cada deber conocido? La voz de la misericordia y la compasión está abierta ante nosotros hoy. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar su voz y caminar por fe por el camino que Él ha establecido para nosotros. Amigos, le pido a Dios que ninguno de nosotros pase por el camino de Saúl. Qué trágica historia. Muy trágica historia. Una vida que empezó con una verdadera conversión, un nuevo corazón, el Espíritu y la luz, pero que por no haberle permitido al Espíritu ingresar y subyugar los pecados acariciados en su vida, estos se apoderaron de su vida y eventualmente lo destruyeron. Que podamos escuchar la voz de Dios y que Dios, mediante su Santo Espíritu, refine, ennoblezca y venza los defectos de nuestro carácter.